Ya les expliqué, vamos a los principios de tallado, que es lo primero que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a ver primero necesitamos tener estos principios allí en nuestra mente. Esto es algo automático, como les dije en algunas clases anteriores, nuestros de repente familiares, mi papá, mi hermano, alguien que es odontólogo, pues lastimosamente ya no va a recordarse de estos principios específicos detallados. Van a decir, no, esa es teoría, eso. No, lastimosamente no se acuerda, pero sí los practica. O al menos debería hacerlo. Debería estar automatizado en nuestra mente el realizar esto, el tener presente estos principios detallados. Y me atrevo a decir, la mayoría ya los tiene automatizados, especialmente los que han sido en nuestra escuela, nuestra universidad, nuestra facultad. Como les digo, estos principios vienen automatizados, entonces el primer principio que nosotros vamos a hacer, esto nosotros lo vamos a encontrar en Chillingburg, o sea, no es algo nuevo, la prótesis fija no ha recibido cambios por muchos años, los principios son exactamente los mismos, de autor a autor lo que va a variar es que lo explica de manera diferente, pero si ustedes empiezan a analizar el contenido real, cuando hablan de principios detallados, cuando hablan de principios de la biomecánica, cuando hablan de principios para la realización de preparaciones dentarias, están hablando de lo mismo. Tal vez le ponen otros nombrecitos, pero el contenido es exactamente el mismo. Entonces, tomamos uno, en este caso, los principios detallados que hemos tomado son los principios que podemos encontrar en Chillingburg. Sí es importante que ustedes sepan para que vean, pues son de diferentes autores nuestras clases, entonces tomamos hacemos una síntesis de todo eso y nosotros le presentamos lo que para ustedes sea lo más, lo, lo más académicamente entendible. Ahora, no solo existen, o sea, esto que les voy a presentar no solo es como algo definitivo, lo van a llamar diferente en otros dependiendo del autor, al igual que cuando entremos a la parte de la técnica en sí, del tallado de dientes, de la preparación de piezas pilares. Entonces, el, el, la técnica que les vamos a enseñar es una, y ustedes van a regirse mientras estén en la escuela por esa técnica. Sin embargo, no es la única técnica que existe. Existen diferentes técnicas, porque de repente cuando les enseñemos esta técnica van a decir por ahí, ok, no, pero es que mira, es más fácil hacer aquí, es más fácil hacer allá. Pues otro autor dice que primero cortamos la mitad del diente y después la otra. Entonces, pero para que ustedes vayan desarrollando, y eso es perfecto saber diferentes técnicas cuando ustedes ya manejan esta. Ya cuando ustedes ya tienen habilidad con la pieza de mano, lamentablemente ustedes todavía no tienen la habilidad suficiente de la pieza de mano, entonces se les puede dificultar más. Esta es la técnica más académicamente entendible y fácil para que ustedes puedan primero manejar esta técnica que es fácil y después ustedes pueden hacer prueba de cualquier otra técnica que dependiendo del autor les va a dar ciertos tips para que puedan realizar el proceso de tallado, de preparación del diente pilar. Como les digo, el Chillingburg lo que nos enseña es acerca de la preservación de la estructura dentaria. Cuando se hace referencia a la preservación de la estructura dentaria, jóvenes, lo que realmente significa es que nosotros, a pesar de que vamos a cortar un diente, porque nosotros lo vamos a cortar pues 360 grados, vamos a cortar en todas las superficies, entonces aún así nosotros necesitamos saber que no tenemos que cortar más de lo necesario. Entonces yo necesito saber cuánto voy a cortar, porque obviamente ya en mi diagnóstico yo decidí qué tipo de prótesis voy a poner. Si yo voy a poner una prótesis totalmente metálica que todavía se colocan y tienen sus indicaciones, yo voy a cortar cierta cantidad de diente porque no necesito cortar más en una prótesis metálica. Solo necesito cortar cierto espesor porque eso le da la resistencia suficiente. Es un metal, entonces yo necesito solo cortar cierta cantidad menos de la que cortaría por una prótesis metal porcelana. Entonces,
debemos de saber eso, y eso es algo que viene a nuestra mente automáticamente, como les digo, y empezamos a cortar de la misma manera, pero la cantidad de cortes será menor. Entonces, sí tengo que tener este principio básico de preservación de la estructura dentaria en mente en cada cosa que yo voy a cortar. Si voy a cortar porcelana, dependiendo de, voy a saber de qué porcelana voy a hacer uso. ¿Para qué? Para que así, según el tipo de porcelana que voy a usar, así van a ser el tipo de cortes que yo voy a hacer. Voy a cortar más oclusal, voy a cortar menos en las paredes axiales, voy a cortar mi ancho de la línea determinado debe ser de determinado grosor. Entonces, pero eso lo debo de tener así. Si yo corto igual para todos, sin importar si necesitaba cortar menos, entonces estoy haciendo abuso de la restaurativa, estoy haciendo abuso de los cortes que yo voy a hacer, estoy haciendo abuso de estos, no estoy usando los principios de tallado. Entonces estoy agrediendo al diente, porque estoy cortando más diente del que necesito. Entonces, eso no es el objetivo de la odontología mínimamente invasiva. Recordemos, principios de la odontología mínimamente invasiva aún se pueden aplicar aquí. Entonces, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a ser mínimamente invasivo si estoy cortando 360 grados al diente? ¿Cómo puedo ser mínimamente invasivo? Así, como les dije, conociendo los cortes exactos que yo voy a hacer y no pasarme de eso. Cortar lo suficiente, pero no en exceso. Entonces, a eso se refiere la parte de la preservación de la estructura dentaria. Ser lo más preventivo posible con respecto a las estructuras que yo voy a cortar. Recordemos, son personas, son seres vivos. Al ver su diente, ustedes van a toparse con que la gente no quiere que le corten su diente. Ok, al hacer una prótesis fija de 4 unidades. ¿Por qué? Porque se cayó y se golpeó y perdió 2 dientes. Necesito agarrarme. Cuando usted le explica, ok, no se lo puedo poner en el aire porque el paciente no se puede poner implantes definitivamente, entonces pues necesito agarrarme de 2 dientes de la par, pero mis dientes están buenos, es lo primero que le dicen. Sí, pero no puedo poner una prótesis en el aire, le dice usted. Entonces, si usted quiere un puente, si usted quiere, obviamente así le decimos al paciente, ¿verdad? Pero si usted quiere una prótesis parcial fija, usted tiene que agarrarse de un diente de la par bueno y otro diente de la par bueno para que sea una prótesis ideal y funcione adecuadamente, que transmite las fuerzas uniformemente y que pueda ser funcional. Entonces, las personas dicen, ay, pobrecito, mi dientes está bien, ya perdí 2 y me van a gastar los otros. Y créanme, las personas al verse sus dientes ya preparados, les duele. Entonces, ustedes tienen que tener ese dolor también. Sin embargo, no es acortar menos de lo necesario, porque entonces ya vamos a ver qué nos ocasiona. Entonces, tampoco es acortar menos de lo necesario. ¿Por qué? Porque entonces pasamos al segundo principio detallado que tiene que ver con la retención y la resistencia. Retención y resistencia simplemente tiene, ya vamos a ver los conceptos más adelante específicamente, pero la retención, como les dije también en clases anteriores, es la resistencia que tiene una prótesis a ser desalojada en sentido de su eje de inserción. Entonces, en la misma dirección, o sea, son las fuerzas de desalojo. Entonces, como hablamos, que una forma de retención son las características que yo le proveo a mi preparación, o sea, a mi diente, para que la prótesis no se vaya a desalojar. Cuando hablo de retención en sí, es con respecto a que la prótesis se detenga ahí. Entonces, obviamente, si es un juego de palabras, podrían decir, pero no, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de retención, hablamos de que estamos tirándoselo más a las cuestiones de prótesis, a la prótesis. O sea, la retención tiene que ver con que mi prótesis se quede ahí. La forma de retención es lo que yo hago en mi preparación para que la prótesis se quede ahí. ¿Ya? Entonces, la retención es que la prótesis se quede allí, donde yo la coloqué, donde yo la cementé. Entonces, necesito saber eso específicamente. Entonces, un principio detallado es que mis preparaciones deben de tener esa forma de retención para que
mi prótesis pueda quedarse ahí. Obviamente la retención, como les digo, tiene que ver en con las fuerzas que desalojan a mi prótesis, pero en sentido contrario a su eje de inserción. Solamente en sentido contrario a mi eje de inserción. Cuando hablo de resistencia, hablo acerca de la estabilidad que debe de tener mi prótesis también en el diente. ¿Cómo logra esa estabilidad? O sea, esto se logra mediante la resistencia que tenga esa prótesis a ser desalojada, pero por fuerzas que sean oblicuas o intrusivas. O sea, la retención es contrario al eje de inserción, o sea, fuerzas de desalojo. La resistencia son fuerzas de intrusión, o sea, contrarias al eje de inserción, y oblicuas, o sea, fuerzas que vienen lateralmente, o sea, que me van a hacer balancear mi prótesis. O sea, necesitamos tener muy presente eso. Obviamente, estas dos cosas vienen juntas, por eso están en el mismo principio. Retención y resistencia, una tiene mucho que ver con la otra, generalmente vienen juntas, pero son dos cosas diferentes. Retención, la resistencia que tienen para las fuerzas de desalojo en sentido contrario al eje de inserción. La resistencia tiene que ver con las fuerzas que vienen en sentido oblicuo y las fuerzas de intrusión. Entonces mi preparación, si tiene una forma de resistencia adecuada, cuando hablo forma de resistencia, hablo de la preparación. Entonces, ¿cómo logro que las fuerzas intrusivas no me afecten? Haciendo una perfecta línea determinada donde mi prótesis va a sentar, teniendo una integridad marginal adecuada, o sea, va a sentar bien en mi diente esa prótesis. Entonces yo voy a tener una buena forma de resistencia, o sea, una buena estabilidad en todo el contorno de mi diente, va a sentar adecuadamente. Entonces, cuando vengan las fuerzas oclusales y presionen mi restauración contra mi diente, va a haber todo un collarín alrededor de mi diente que va a detener esa fuerza y se va a disipar, se va a transmitir a través del diente, porque la relación entre mi prótesis y mi diente va a estar tan íntima que la fuerza se va a transmitir. Entonces, eso es estabilidad, una parte, o sea, resistencia. Eso es una parte. ¿Por qué? Resiste hacia las fuerzas que van en sentido intrusivo. Después vengo y muerdo. Entonces las fuerzas vienen hacia los lados, vienen fuerzas oblicuas. Entonces mi prótesis debe tener la capacidad para resistir y quedarse en su lugar cuando recibe esas fuerzas. ¿Cómo logro eso? Hablamos de áreas de resistencia anteriormente. Entonces las áreas de resistencia actúan y evitan que mi prótesis sea desalojada por una fuerza lateral o oblicua. Entonces, eso con respecto a la retención y resistencia. Vamos a ver el concepto definitivo en otra diapositiva. La durabilidad estructural, ¿a qué se refiere cuando hablamos de durabilidad estructural? Esto se refiere a que lo que yo he cortado de mi diente debe de ser repuesto. Esto es específicamente en durabilidad estructural a cuestiones de la prótesis. Eso tiene que ver como en cuestiones de la prótesis. Ustedes se enfocan en la durabilidad estructural de la prótesis. Pero ¿por qué entonces si hablo de prótesis es un principio detallado? Es porque yo tengo que cortar lo suficiente. Recordemos, en el primer principio estamos hablando de la preservación, es el primer principio, preservación de la estructura. Debo ir pensando en no cortar más, pero durabilidad estructural como se refiere a la durabilidad de la prótesis, necesito cortar lo suficiente, lo justo. No puedo cortar menos, porque el cortar menos implicaría que yo voy a tener sobrecontornos. O sea, como ya expliqué en otra ocasión, el contorno es todo esto que viene de mi
en mi diente. Esto es un contorno del diente, toda la orilla. Eso es un contorno. Entonces, si yo corto menos de lo necesario, cuando el laboratorio me haga mi prótesis, lo que va a hacer es dejarme un sobrecontorno, o sea, más de lo necesario. Va a venir y mi prótesis y va a hacer esto. Va a dejarme la gorda. ¿Por qué? Porque mi material necesita un espesor mínimo para poder tener sus características. Entonces, todo este sobrecontorno que mi laboratorio me va a dejar no es culpa de ellos, es culpa mía, porque yo no tomé en cuenta la durabilidad estructural como principio detallado. Entonces, mi prótesis, para que tenga una durabilidad adecuada, una durabilidad estructural, va a tener que sí o sí tener el grosor mínimo necesario que mi laboratorio en teoría me va a dejar. Esto significa que si yo no corte lo suficiente, va a estar presionándome la encía y ninguna prótesis, jóvenes, que les quede grabado desde aquí, porque es un mal hábito que tienen, ninguna prótesis va presionando la encía excesivamente. Ninguna. Va en una relación muy íntima, pero sin embargo ninguna prótesis debe de generar presión excesiva en los dientes. Cuando yo hago mi preparación, de repente mi línea de terminado está aquí. Entonces, mi corte vino acá. Entonces, este corte que yo hice me va a permitir me va a permitir que yo tenga un adecuado espesor para que mi laboratorio pueda trabajar y dejarme un espesor justo lo que yo corté, reponer la estructura que yo corté. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque los laboratorios también son bastante, ¿cómo decirles? Bastante abusivos en este aspecto. Si usted no les exige que le dejen bien los espesores, ellos ponen, en vez de poner medio milímetro de metal, ponen 1 milímetro y me dejan solo medio milímetro de porcelana. Y aquí viene otro dato que les voy a dar. En prótesis fija, el grosor de porcelana no debe de ser menor de 1 milímetro. La porcelana que van a llevar mis prótesis, metal, porcelana, mínimo tiene que tener un espesor de 1 milímetro para soportar todas las fuerzas oclusales. Para que no se vaya a quebrar, necesita tener 1 milímetro mínimo de porcelana. O sea, que si yo corte 1.5 de mi diente, sí o sí tiene que ser medio milímetro de metal para que me quede 1 milímetro de porcelana. Sí o sí. Lo ideal es llegar a 0.3 de metal y lo demás de porcelana. Sin embargo, es muy difícil que los del laboratorio lleguen a 0.3. Entonces, pues generalmente llegamos a 0.5. Sí se puede y en ocasiones es necesario, pero más lo vamos a hacer nosotros en ciertos lugares. Entonces, sí necesitamos tener esos conceptos bien claros. Durabilidad estructural se refiere a que voy a reponer exactamente lo que yo corté, no más, ¿verdad? No más, porque eso me generaría problemas periodontales, me generaría problemas con mi encía. Entonces debo de cortarlo justo para que mi laboratorio me reponga adecuadamente según los espesores del material. Como les digo, no puedo esperar que mi laboratorio me deje bien una prótesis si yo solo corté medio milímetro todo el diente. Si corté todo medio milímetro el diente, si corté solo ese medio milímetro, lo que va a pasar es que al final mi laboratorio igual tiene que respetar los espesores que yo dejé. Entonces, perdón, debe respetar los espesores del material. Entonces, siempre me va a dejar 0.5 de metal. Y si solo corté 0.5, ya con el metal cubrí todo el espacio que quité del diente. Entonces, todo lo demás que me ponga de porcelana va a ser sobre contorno. Y todo ese sobre contorno me va a afectar
mi salud periodontal. Entonces venimos y queremos cortar ese sobrecontorno en las prótesis, y cuando cortamos ese sobrecontorno en las prótesis llegamos al metal. ¿Por qué? Porque solo cuando llega al metal es cuando no presiona la encía. Entonces, ok, mejor no toco la prótesis, la dejamos sobrecontorneada. La dejamos pasada en la línea determinada. ¿Por qué? Porque dicen, ok, esto me permite que la prótesis selle más. Mentira, no. Tiene que llegar justo hacia nuestra línea determinada. Lo que hacen los laboratorios es dejan pasada nuestra línea determinada, dejan una pestaña sobre nuestra línea determinada para que nosotros no veamos lo desadaptada que está. Y muchos de los odontólogos caemos en eso. Y es más, muchos odontólogos piden que sea pasada de la línea determinada. ¿Por qué? Porque así nunca vemos cuando un metal está mal adaptado. Entonces, esos son errores que no podemos hacer. Oh, sí, pero eso no es nada práctico. No, no importa. Tenemos que dejar nuestras líneas determinadas justas. Termina mi línea determinada y empieza la prótesis. Entonces, debe de asentar específicamente sobre mi prótesis. No debe de estar pasado, porque todo lo pasado, o sea, todo el sobrecontorno que quede, eso irrita los tejidos periodontales. Y eso nos lleva a la integridad marginal. O sea, eso se refiere a integridad marginal. La íntima relación que debe de haber entre mi línea determinada que yo voy a diseñar en mi diente que corté y la restauración. Entonces, termina mi línea determinada, mi prótesis debe de asentar perfectamente, porque recuerden, eso le va a dar estabilidad a mi prótesis. Si yo no hago que mi prótesis asiente, en pocas palabras, justa sobre la línea determinada, voy a sentir que mi prótesis va a bailar, mi prótesis va a balancear, porque no tiene una estabilidad adecuada. Entonces, mi prótesis debe de ajustar en la línea determinada. Debe de quedar justa, lo más sellado posible. A eso se llama integridad marginal, y de esto depende mucho la durabilidad de mi prótesis, porque una prótesis que esté en íntima relación, prótesis diente, no va a permitir la filtración de líquidos que existen constantemente en la boca, que ustedes ya saben del fluido crevicular que está aquí presente. O sea, es una forma que nuestro cuerpo tiene de defensa, sí, pero también esos son condiciones adversas para mi prótesis. Porque recuerden todas las propiedades que debe tener una prótesis para resistir esos embates de la boca. Entonces, estamos en una condición de húmeda y en una condición mala para nuestras prótesis. Pero al tener una integridad marginal, o sea, al tener un sellado de mi prótesis con mi diente en la línea determinada, entonces línea determinada se refiere a todo alrededor, o sea, toda la basecita que vamos a hacer aquí. Vamos a ver qué líneas determinadas son. Lo que ustedes deben de saber es esa íntima relación que va a haber entre la prótesis que yo voy a colocar y mi diente. Eso es un sellado marginal, eso es integridad marginal, y va a dar una durabilidad a mi prótesis diferente de la que yo dejaría si dejo abierto ahí esos márgenes, o dejo espacios, y entonces me quita estabilidad y también el deterioro de mi prótesis. Entonces, cuando se dejan prótesis pasadas, o así van a escuchar, entonces no se deben de dejar sobreextendido. No debemos dejar nada sobreextendido en prótesis fija. Debe quedar justo donde es. Y obviamente todo va entrelazado. Nos vamos a la parte de preservación del periodonto. Entonces, ya el periodonto, obviamente, si yo cumplo con todos estos requisitos, corté lo suficiente, mi periodonto no va a ser afectado por sobrecontornos, áreas de retención inadecuada, donde va a ser más difícil la limpieza. Ya de por sí una prótesis fija representa un esfuerzo adicional por parte de nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que ellos puedan limpiarse. Entonces, este sobreesfuerzo de por sí
que ya representa algo que no es de nuestros dientes en específico, necesitamos dejarlo al mínimo con zonas de retención. Eso quiere decir, haciendo todos los otros principios, teniendo en cuenta, cumpliendo todos estos principios, el periodonto va a estar sano y no va a tener ninguna afectación. Entonces, obviamente lo que les dije, si dejamos una prótesis con sobrecontornos, o sea, encima de la encía, el diente no es así. Entonces, no estamos devolviendo algo natural a lo más natural posible, obviamente. No estamos dejando contornos adecuados y nuestro diente, no hay mejor creación que nosotros, ¿verdad? Y si ustedes creen en Dios, pues no hay mejor creación que nosotros. Entonces, viene y todo está diseñado específicamente para que cuando la comida caiga, resbale sobre estos contornos de mi diente y no se empaquete en el surco gingival, sino que resbale hacia encía queratinizada y pueda pasar y vuelva a integrarse a las tablas oclusales. Por todos los surcos hay un desvío de liberación de fuerzas y la comida fluye y otra vez venga acá y no se entrampe y no se justo quede como émbolo o quede aquí retenido en el surco gingival. Eso no pasa porque los contornos están diseñados ya. Ok, pero a mí se me traba igual, doctor. Pues sí, porque de repente tenemos del lado el diente, eso ya no es, eso ya es otro desorden, ¿verdad? Que hicimos, pero originalmente nuestros dientes tienen esta capacidad para tener contornos perfectos y que la comida pueda resbalar y no se empaquete aquí en el surco gingival. Entonces, eso es lo que debemos de devolver. Y estos principios de tallado tenemos que tenerlos en nuestra mente y como les digo, vienen automáticamente. Tal vez no se los van a saber así uno por uno, pero ustedes ya van a saber que todas estas cosas que hemos hablado, ustedes las van a aplicar en la prótesis. También debemos entender qué efectos ópticos son los que se dan en una porcelana. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que devolver eso. Y las porcelanas, o sea, necesitan un espesor mínimo para dar todos estos efectos. En mi diente se dan muchos efectos ópticos, como la reflexión, refracción, absorción, difracción o difusión, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, la transmisión de la luz. Entonces, todos esos efectos ópticos se dan en mi diente natural. Y yo tengo que reproducir esos mismos efectos en algo artificial. Entonces, ese es realmente el reto. Entonces, las prótesis, generalmente, pues ustedes van a ver, ok, ese no se ve que tiene una prótesis ahí, esa es una corona. ¿Por qué? Porque no logramos dar esos efectos ópticos. ¿Pero por qué? Porque entonces nosotros no respetamos los grosores de corte que yo tengo que hacer. Ok, qué lástima, ese diente está muy enterito. Entonces lo que hago es que no lo corto lo suficiente y entonces me ocasiona problemas, ¿verdad? Entonces me ocasiona problemas a la hora de que sean problemas estéticos, pues, porque ya la luz no va a transmitir de la misma manera, la luz no va a reflejarse, no va a haber una refracción, una absorción adecuada que hace ver mi diente más natural. Todo esto yo lo tengo que tener también bien en cuenta para que no vaya a pasar, para que sean adecuados estéticamente. Como les dije, la retención y estabilidad, cópienlo, estos son los conceptos que vamos a utilizar específicamente. La retención es en concepto que frente a fuerzas que tratan de desalojar una restauración, evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de inserción. Entonces es esa resistencia que nos brinda el diente para que evite la salida de la restauración a lo largo de la vía de inserción. Esto es importante. Evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de inserción. Este es un concepto o es una función de la retención. Entonces ustedes van a seleccionar retención. Y si les pongo impide el desalojo de la restauración por medio de fuerzas dirigidas en dirección apical, o sea, intrusivas u oblicuas, eso es estabilidad.
y evita también aparte cualquier movimiento de la misma bajo fuerzas oclusales. Frente a fuerzas que tratan de intruir dicha restauración. O sea, fuerzas, ya dijimos, en dirección apical. Entonces, esas son las diferencias entre retención y estabilidad, pero que generalmente, y es casi imposible separar una de otra, van juntas. Si generalmente no tenemos retención, mucho menos vamos a tener estabilidad. Y si no tenemos estabilidad, no vamos a tener la retención adecuada. Entonces, son dos cosas que van juntas y necesitamos realmente ponerle mucho énfasis a eso, ¿verdad? Entonces, sí es importante que podamos tener todo eso. Retención y estabilidad. Aquí estamos en un gráfico ejemplificado lo que significa retención y estabilidad. Como ven, esto debería ser nuestra preparación. La retención nos la va a dar la retención friccional que va a tener nuestras paredes de la preparación con los márgenes de mi prótesis. Las paredes de mi prótesis, las paredes internas de mi prótesis van a rozar con las paredes de mi preparación, las paredes axiales, y entonces eso evitará el desalojo, esa retención friccional. Una prótesis no está detenida o no está retenida por un cemento, ¿sí? Entonces, está retenida por esa fricción que existe entre las paredes axiales de mi preparación y las paredes internas de mi prótesis. Entonces, esa retención que nos brinda nos permite que mi prótesis se quede en el lugar adecuado, el tiempo adecuado que obviamente le va a requerir la durabilidad de mi prótesis. Eso es ejemplificado aquí mismo, son fuerzas de desalojo contra fuerzas de desalojo. Eso es retención. Estabilidad tiene que ver con la rotación que pueda haber en mi prótesis. ¿Por qué? Porque una fuerza aplicada oblicuamente va a obligar, como les dije, a que mi prótesis rote, se apoya en un extremo y hace este movimiento como está en esta flecha de rotación. Entonces, estas áreas sombreadas son las que van a evitar que mi prótesis se desaloje. Eso van a hacer que la prótesis se quede ahí en su lugar. Si yo inclino mucho mi fresa y me paso llevando esta área específicamente, la prótesis, cuando venga la fuerza, la prótesis va a girar y no va a tener nada que la detenga y se va a desalojar. Entonces, eso es con respecto a la estabilidad. Lo mismo, hablando de estabilidad y retención, el paralelismo de las paredes es indispensable, o sea, el grado de convergencia que van a tener o el ángulo de convergencia, que ya lo hablamos. El ángulo de convergencia, recuerden, es el ángulo que se forma por dos paredes axiales opuestas. Eso es el ángulo total de convergencia, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber que este ángulo de convergencia lo ideal debería ser entre 6 y 10 grados, como lo vemos aquí en los esquemas inferiores, entre 6 y 10 grados, dice aquí. Muy bien, debe ser lo ideal entre 6 y 10 grados. Nosotros lo consideramos muy bueno hasta 15, entonces podríamos decir entre 6 y 15 grados es aceptable. Pero lo ideal, jóvenes, es entre 6 y 10 grados, ¿verdad? Entre 6 y 10 grados. Después de 20 grados, después de 15 grados, perdón, la retención disminuye drásticamente. Algunos se han hecho estudios de 20 grados y ya la retención es mucho menor que cuando se encuentra entre los 6 y 15 grados. Entonces, hasta los 15 grados consideramos una retención un ángulo de convergencia aceptable todavía. Y aquí está un esquema, un gráfico el que ustedes deben de saber. Entonces, la conicidad, cuando hablamos de retención es imposible no hablar de conicidad. La conicidad es el grado de inclinación que tienen las paredes. Ya hablamos de eso, la inclinación que tienen las paredes de mi preparación, paredes opuestas, ¿verdad? Axiales. Entonces, si entre más inclinada esté mi pared,
menos retención voy a tener. O sea, que a mayor conicidad, la retención va a ser menor. Por eso tenemos este gráfico. A medida aumenta de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo de donde lo estén viendo, el grado de conicidad, en este caso de izquierda a derecha, el grado de conicidad, a medida va aumentando, la retención va disminuyendo. A medida la conicidad disminuye, la retención va aumentando. Entonces tenemos una relación inversa en estos dos. Entre la conicidad y la retención tenemos una relación inversa. O sea que si aumento la retención, tiene que reducir la conicidad de mi preparación. O sea que las paredes van a tener ángulos menores, ¿verdad? Entonces, si el ángulo de convergencia es menor, la conicidad es menor. Si el ángulo de convergencia aumenta, la conicidad está aumentando y eso, si aumenta la conicidad, disminuye mi retención. Entonces, yo necesito tener preparaciones lo menos cónica posibles, ¿verdad? Lo menos cónica posible para que no tengamos problemas con la retención. Entonces, esta relación ustedes tienen que entenderla muy bien. Esto va a salir en el examen. Porque yo les voy a preguntar, si yo aumento la conicidad en mi preparación, disminuyo la retención. ¿Falso o verdadero? Y de ahí les voy a poner, si aumento el grado de conicidad, aumenta mi retención. ¿Falso o verdadero? Entonces, ustedes tienen que entender eso. ¿Ya? Si aumento mi retención, debo de aumentar mi conicidad. ¿Falso o verdadero? Entonces, ese tipo de cosas ustedes tienen que entenderla a la perfección. Lo mismo, hablando de ángulos de convergencia, ¿okay? Lo ideal es tener entre 6 y 10, como dijimos. O sea que a cada lado yo voy a tener 3 grados. 3 grados, estos son 6. Un ángulo total de 6. Aquí es un ángulo total de 20. Ustedes ven lo convergente que se ven estas paredes, ¿ya? Convergentes hacia oclusal, ¿ya? Entonces, sin embargo, todas nuestras prótesis van a ser convergentes hacia oclusal, ¿verdad? Nuestra preparación. Sin embargo, deben de tener un ángulo aceptable, en este caso de 6, un ángulo total de 6 y un ángulo total de 20 para el caso B. Entonces, sí necesitamos tener eso muy, muy claro. Miren, por encima de 10 grados la retención disminuye drásticamente. Como les dije, se considera aceptable hasta 15. Sin embargo, nuestra retención debe de estar idealmente situada entre 6 y 10. Eso va a dar un ángulo de convergencia ideal que nos va a permitir tener una retención adecuada para nuestra prótesis. Aparte de tener, considerando eso, nosotros necesitamos saber qué línea de terminado vamos a usar. ¿Qué es la línea de terminado? Es el margen de mi preparación. Es hasta donde mi preparación va a llegar. Este es un diente superior, entonces por eso está hacia arriba, ¿verdad? Aquí está inferior. Mis líneas de terminado van a ser justo esas que nosotros vemos. Decimos línea, pero son superficie, ¿verdad? Esas cuestiones de traducción, pero realmente es un área determinado, es mi línea determinada, así se llama. Entonces, pero esta es mi margen. Toda esta parte de aquí, ven. Esto donde termina la preparación. Esta parte donde mi prótesis va a sentar allí, esta es mi línea de terminado. Que en este espacio de una foto sería esta área justamente. Esta es mi línea de terminado. Y las líneas de terminado tienen forma. Hay de diferentes formas de línea de terminado. Entonces, esta que ustedes ven aquí es una línea de terminado en chamfer. Son nombres raros, pero igual chamfer o chaflán es el que nosotros vamos a usar. De aquí en adelante, ustedes solo van a hacer líneas de terminado chamfer. Ya vamos a ver por qué. Tenemos, a pesar de eso, todavía tenemos líneas de terminado que se llaman en filo de cuchillo. Tenemos hombros y hombros con bisel. Entonces, estos son los tipos de líneas de terminado que existen.
Entonces, esto es según su forma. Según su forma, las líneas de terminado pueden ser en filo de cuchillo, en hombro, hombro con bisel o chanfer o chaflán. La que vamos a usar nosotros, y tienen que tenerlo así como que es su nombre presente, es chanfer. Entonces, en chanfer nosotros vamos a usar nuestra línea de terminado. Es esta que se puede hacer con una fresa extremo redondeado. Entonces, esta es la línea de terminado, se las presento por si acaso no sabían que era una línea de terminado, es esta superficie donde mi prótesis va a asentar, justo aquí, todo alrededor de mi diente. Entonces, alrededor de mi diente tiene que haber una franja donde va a asentar mi prótesis a todo alrededor de mi diente. Si hay una parte donde no la veo, es porque no la he hecho bien y hay que hacerlo. Esta es una línea determinada en filo de cuchillo. Entonces nosotros vemos la encía acá. En este esquema vemos la encía. Entonces el filo de cuchillo es este. ¿Por qué? Porque no tiene nada donde asentar. Miren cómo termina la prótesis en filito. Entonces eso no tiene donde ajustar. A todas luces eso no nos beneficia porque cuando una fuerza oclusal es aplicada sobre... Esto servía antes... como recuerden, todo va evolucionando, ¿verdad? Entonces, por eso existen este tipo de líneas determinadas, porque antes, como eran prótesis que tenían alto contenido de oro, entonces lo que se hacía era bruñir la superficie, así, aplicaban fuerza en esta dirección y entonces dejaban bien selladito aquí. ¿Por qué? Porque el material permitía ser bruñido contra la superficie, o sea, se aplastaba, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues ahora nosotros no podemos hacer eso con estos metales base que usamos ahora, entonces hemos cambiado ya las líneas determinadas. Entonces, este no nos conviene porque a todas luces en aquel entonces, pues también recuerden, todo va cambiando y se descubrió que cuando una fuerza es aplicada acá, una fuerza como la fuerza oclusal, lo que pasa con este margen es que se va a este sentido, o sea, se despega. Cuando una fuerza es aplicada acá, esto lo que tiende es a abrirse. Entonces no transmite la fuerza que viene acá hacia el diente, que debería ser lo ideal, ¿verdad? Para que haya una transmisión de fuerza adecuada, sino que lo que hace es separarse. ¿Por qué? Porque la fuerza viene en esta dirección y sale. Entonces es importante que las fuerzas, cuando se ejerce una fuerza oclusal, o sea, en este sentido, mi prótesis lo que haga es no quedarse con esa fuerza, sino que transmitirla al diente y que vaya a su eje largo. ¿Por qué? Porque los tejidos periodontales están diseñados para aguantar eso, ¿verdad? Para disipar esa fuerza, ya saben, con las fibras del ligamento periodontal, transmitir la fuerza hacia el hueso circundante. Entonces, pero eso no se lograba con estas líneas determinadas, porque como le dije, la fuerza venía y se abría aquí. Entonces se escapaba la fuerza, la línea de fuerza se transmitía hacia el sentido contrario, donde no debemos hacerlo. Y en las fuerzas intrusivas no tenía un tope adecuado que mantuviera la prótesis en su lugar, entonces eso también era un problema. Entonces con metales base nosotros tenemos un problema más grande de eso, porque al final quien va a resentir es nuestro diente. Entonces los filos de cuchillo no los usamos. Hombro. Entonces también se empezó a usar hombro. Cuando se empezaron a usar prótesis de porcelana, se empezó a hablar del hombro. Entonces, ok, entonces ya se hacían de esta manera. Si ustedes ven lo mismo, ya no es filo de cuchillo. Esta parte gris es la prótesis y esta parte que es más clara es lo que vendría a ser la dentina. Entonces, aquí nosotros tenemos la encía. Mi línea de terminado es esta que ustedes ven aquí. Si ustedes ven, tenemos un ángulo aquí de más de 90, ¿verdad? Entonces, tenemos un ángulo muy marcado, una esquina muy marcada aquí, o sea, ángulo, ¿verdad? Entonces, el detalle con estas líneas determinadas que ya se descubrió, es que había una concentración inadecuada de fuerzas. Entonces, al haber una concentración inadecuada de fuerzas en este lugar, lo que inducía era a la fractura cervical de mis restauraciones, porque de igual manera los ángulos agudos lo que hacen es concentrar fuerzas.
concentran fuerzas en este sector, en el ángulo, no disipan fuerzas, sino que concentran. Todas las fuerzas se dirigen hacia ese punto. Entonces lo que pasa es que la parte más débil es la que va a ceder, ya sea diente o cede el margen de la restauración, que generalmente esta parte de la restauración es la más delgadita. Entonces cedían cuando se aplicaba una fuerza sobre ellos. Entonces, en vez de lo mismo, en vez de disipar la fuerza, de que la fuerza venía y debería disiparse hacia la raíz del diente, lo que hacía era concentrar fuerzas aquí y entonces se quebraba la restauración, se quebraba parte del diente y ahí echábamos a perder todo. Entonces, eso pasaba con estas líneas de terminado. Y entonces empezó a diseñar, ok, si el problema de estas líneas de terminado son los ángulos, entonces nosotros debemos hacer ángulos redondeados, ángulo interno redondeado de mi línea de terminado que va desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Esto de acá sería un, este es el ángulo cabo superficial, ¿verdad? O el margen cabo superficial, que tiene que ver, eso sí, igual ustedes ya lo aprendieron en restauraciones. Aquí inicia, en mi margen cabo superficial, inicia la línea de terminado hasta el ángulo que está interno aquí, ¿verdad? Entonces, esa es mi línea de terminado. Entonces dijeron, ok, si el problema son los ángulos, entonces vamos a hacerlo redondeado. Entonces lo hicieron redondeado. Obviamente esto ya mejoró un montón la durabilidad de las prótesis porque las prótesis ya no se quebraban, ya no se quebraba diente y esto hacía que durara muchísimo más. Estos aún se siguen usando. Especialmente se prefieren para prótesis totalmente cerámicas. Se empezaron a usar porque como requerían en un inicio las prótesis totalmente cerámicas requerían un mayor corte porque el espesor para que la porcelana tuviera, sin el metal que iba abajo, que le daba resistencia, sin ese metal la porcelana necesitaba un grosor mayor para poder resistir las fuerzas oclusales. Sin embargo, ahora con la mejora de las cerámicas y la clasificación que ustedes van a ver, que le introdujeron partículas de vidrio y de ahí les metieron, de ahí pues pasaron a las porcelanas policristalinas que ya no tenían fase vítrea, entonces su dureza incrementó. Entonces empezaron a decrecer también los grosores que yo tengo que cortar. Ahora yo puedo cortar 0.5 en este sector dependiendo de cuál porcelana sea y no tengo ningún problema. Entonces, y empezamos a usar chamfer también en la porcelana. ¿Por qué? Porque ya un hombro ya no era necesario. El hombro significa que yo tengo una superficie plana aquí y el ángulo interno va a ser el redondeado. Por eso esto es un hombro, porque miren la diferencia con el chamfer o chaflán. Miren, entonces viene acá. Entonces sí se parece, pero miren la diferencia con el chamfer, ¿sí? Es constante. No tenemos una superficie plana y después el ángulo, ¿sí? Como es un hombro. Esto sería un hombro y esto es el chamfer. Entonces, hay una diferencia marcada entre los dos. Entonces, y obviamente con el tipo de fresa que se hace la preparación. Entonces, ya en cuestiones de porcelanas modernas, ya no tienden a usar eso, aunque algunos lo siguen usando, pero eso, como ya les digo, es dependiendo del entonces, qué raro se veía eso. En fin, dependiendo del gusto del operador. Pero sin embargo, ya en las prótesis actuales de porcelana se siguen usando totalmente de porcelana, se sigue usando este tipo de preparación. ¿Por qué? Porque al haber ausencia de ángulos, las fuerzas que no se concentran en este sector y las fuerzas que vienen acá se distribuyen adecuadamente y van directo a la raíz para ser disipadas todas esas fuerzas oclusales. Sin embargo, para que esto suceda necesitamos tener una íntima relación entre la prótesis y
diente. Entonces, si esto estuviera abierto, o sea, me quedara así un espacio de no más de 1.1 milímetro, entonces yo tendría un problema porque esto va a ser, dicen, ocupado por cemento. Ay, con cemento se va. No, el cemento no está diseñado para aguantar los embates del fluido crevicular que viene del surco y de la saliva que se nos viene de todos lados. Entonces, esto es un medio húmedo, totalmente húmedo. Entonces, van a estar sometidos a esto con muchas bacterias, las cuales van a ingresar y generar caries y el problema posterior. Entonces, necesito tener un íntimo contacto entre mi restauración y mi diente para que eso no vaya a pasar. Con un chamfer o chaflán se logra adecuadamente esta unión y la transmisión de fuerza, que es el principal factor del por qué nosotros usamos un chamfer, para que no haya fracturas a este nivel, para que no haya fracturas al nivel de diente. Entonces, sí o sí y solo si usamos chamfer. Distribuir. ¿Por qué? Porque distribuye uniformemente las fuerzas. Entonces, cuando yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la línea determinada según su forma que nos distribuye uniformemente las fuerzas? Entonces, usted va a contestar chaflán. Ahí entre las opciones que le vamos a dar. ¿Verdad? Ahora, eso era por su forma, ¿verdad? Ahora, las líneas determinadas también se clasifican por su localización. Entonces, esa localización va a depender de la higiene del paciente, de la localización o si hay caries cervicales, porque obviamente si ya hay caries cervicales, generalmente esas van por debajo del margen gingival y mi línea determinada va a tener que ser por debajo del margen gingival, hacer ajustes gingivales, hacer ajustes para que tengamos una adecuada localización de la línea determinada. Entonces, también depende de la estética. ¿Por qué? Porque no voy a poner una prótesis que tiene un collarín metálico en el sector anterior. Entonces, allí yo prefiero tener, ok, voy a hacer una prótesis totalmente de cerámica y ahí pues no necesito poner su gingival mi línea determinada. Sin embargo, si va a ser una prótesis metal porcelana, sí necesito dejar a 0.5 metido en vestibular mi línea determinada. Máximo 0.5, ya vamos a ver. Entonces depende de eso la localización de la línea determinada. Esto depende de su localización, es esta clasificación. Las líneas determinadas pueden ser supragingivales, o sea, por arriba del margen gingival. Recuerden, todo esto es en base a la localización de la línea determinada. Pero ¿cuál es mi punto de referencia? El margen gingival. Si mi línea determinada está por encima del margen gingival, es supragingival. Facilito, ¿verdad? Si mi línea determinada se localiza justo al nivel del margen gingival, es yuxtagingival. ¿Sí? Yuxtagingival. O a nivel de encía, dicen algunos. Pero es yuxtagingival. Y también tengo subgingival si está por debajo del margen gingival. Ojo, esta línea determinada con localización subgingival solo va a ser máximo 0. Uy, ese no parece 0. 0.5. Uy, ya está bien. Aquí lo vamos a poner 0.5. Lamento, no puedo escribir con esa cosa bien, pero cuando es subgingival solo podemos hacer 0.5 por debajo del margen gingival. 0.5, no más. 0.5 de milímetro, o sea, medio milímetro. No puede ser por más de eso, porque debajo de eso genera irritación a mis tejidos periodontales. O sea, no puedo introducirme en el surco gingival más de 0.5 milímetros. Eso pregunta de examen también, así que necesitan tenerlo grabado en su mente. Nunca se les va a olvidar eso. Las líneas determinadas pueden ser por su localización,
supragingivales, yuxtagingivales o a nivel de encía y subgingival. Por su forma pueden ser filo de cuchillo, pueden ser en hombro, pueden ser en hombro con extremo redondeado y también pueden ser con ángulo redondeado y pueden ser también en chamfer, que es el que nosotros usamos. Ahora, existe también se me olvidó decirles ahorita acá, uno que también es en hombro con bisel, como dice aquí. Este hombro con bisel lo que tiene que ser es nada más, eso sí se había ido, no tengo una imagen de eso ahora que lo veo. Hombro con bisel es esto. Lo que hacían, este tampoco se usa ya. Lo que hacían con el hombro con bisel era esto. Biselaban, después de que hacían la terminación esa, biselaban aquí. Esto es un bisel, ¿verdad? Entonces venían y hacían con una fresa redonda, le pasaban a todo alrededor y hacían esto. Entonces la línea de terminado ya no tenía esta parte, este triángulo que ustedes ven aquí, ya no lo tenía en la línea de terminado, ¿verdad? Entonces quedaba de esa manera. Entonces este era para el mismo principio que se usa para este, ¿ok? ¿Por qué usaban ese? Porque todavía podían bruñir aquí la superficie y quedar adosadito, bien adosadito. Sin embargo, ya materiales actuales no nos permiten hacer ningún tipo de bruñido en ninguna superficie. Entonces eso ya no se usa. Sin embargo, la clasificación por siempre está. Bisel, filo cuchillo, hombro con bisel, chaflán. Y el hombro con ángulos internos redondeados. Entonces, sí necesitamos saber esa parte. Ahora, ya por su localización, como dijimos, supra, yuxta y subgingival. Para hacer coronas de recubrimiento completo, o sea, retenedores de recubrimiento total, necesitamos usar estos instrumentos. Son las fresas, ustedes ya las conocen, no sé si este tipo de fresas ya las conocen, pero estas son las que nosotros vamos a usar, fresas diamantadas o con grano de diamante, que son, aquí se las presentamos, estos son los tipos de fresas que vamos a usar. Esta es una fresa interproximal o punta de aguja, les dicen algunos. Esta es una forma de flama o de balón de fútbol americano o forma de balón de fútbol americano, y esta es una tronco cónica extremo redondeado. Si ustedes ven, no es paralela, las superficies no son paralelas, sino que van con un ángulo hacia su extremo y tienen el extremo redondeado, justo para hacer un chamfer. Cuando nosotros usemos un chamfer, justo está diseñado para hacer una línea determinada. Entonces, cuando nosotros hacemos un chamfer, solo usamos la mitad justamente de mi fresa. Entonces, vengo con esta, hago la línea determinada, entonces solo uso la mitad derecha o la mitad izquierda de mi fresa para hacer la línea determinada. Entonces, si ustedes ven, aquí me queda un perfecto chamfer, ¿ven? Entonces ya la fresa nos da la forma del chamfer. Esta es para superficies palatinas de dientes anterosuperiores o anteroinferiores, que recordemos son curvas, son cóncavos en esa superficie. Entonces esto nos da la capacidad de poder cortar adecuadamente estas superficies. Esta es para las superficies interproximales sin dañar el diente vecino, por eso es tan finita, para que nosotros podamos hacer el acceso y después pasamos a esta fresa, pero hasta después de hacer el acceso. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí tenemos más fresas. Estas son un montón de este doble cono, de diferentes tamaños, fresas para las curvas de los dientes, que no nos queden ángulos en ninguna parte de la preparación. Tenemos de rueda, de flama, como les dije anteriormente. Esta parece más flama, ¿verdad? La otra es más cortita, parece más de fútbol americano, por eso le dicen de flama o de fútbol, en forma de flama o de fútbol americano. Entonces, todas estas fresas son las que nos van a ayudar a hacer unos cortes adecuados en nuestras preparaciones. Entonces, sí tenemos que tener presente que la variedad no solo con una fresa voy a hacer mis preparaciones, voy a tener que usar muchas fresas para que se me facilite el corte o la preparación de mis dientes, ¿verdad?
Entonces tenemos todo esta, ya vamos a ver para qué sirven cada una. Esta nos sirve para las superficies interproximales, como esta nos sirve para superficies oclusales en molares, premolares, pues eso dependiendo, ¿verdad? Okay. Entonces también tenemos las coronas de recubrimiento, siguiendo con las coronas de recubrimiento total y con los instrumentos que usamos, las fresas se dividen o se clasifican por colores, dependiendo obviamente de su grosor o de su tamaño de grano. Entonces, así son de agresivas. Nosotros tenemos que la fresa con si ustedes ven acá, tiene una cinta de color, en este caso color verde, en este caso es color azul. Entonces, ¿qué significa esa cinta? Significa esto. Significa que su grosor, al ser una cinta negra, su grosor es más grande, o sea, su corte es más agresivo. La que sigue es la verde, o sea, su tamaño de grano es un poco más fino, pero igualmente sigue siendo bastante agresiva. Entonces, las más agresivas son la negra, la verde. Después tenemos la que sigue, es una celeste, entonces por su tamaño de grano, e igualmente esta sigue siendo bastante agresiva, no tanto como la negra, pero sí sigue siendo bastante agresiva. Entonces estas tres fresas se consideran fresas de corte, dependiendo de lo que ustedes vayan a cortar, la consistencia, la dureza de los dientes, ustedes van a necesitar, dependiendo del tipo de preparación o para qué van a hacer la preparación, ustedes van a usar diferentes tipos de fresa. Puede ser cinta negra, cinta verde o cinta azul. En este caso celeste. Entonces, cinta celeste. Después, la que sigue es la cinta roja. Después, que estas ya se consideran fresas que son para pulir, digamos, para dejar las superficies lisas. Hay de las mismas formas, de todas las fresas hay de diferentes colores de cinta. Entonces, ustedes pueden comprar formas de flama, forma de tronco cónico extremo redondeado, redonda. Entonces, ustedes pueden comprar de cualquiera de esas, de cualquier color. Entonces, después siguen, como les dije, la roja. Después de la roja viene la amarilla, que viene a ser la penúltima. Y por último tenemos la blanca, que estas sí son que a veces ya ni se nota que tienen diamante. Estas se usan específicamente para pulir, ¿verdad? Entonces son bien finas. Entonces necesitan saber toda esta parte. Esto se lo vamos a preguntar también, porque eso tiene que ver cuando ustedes vayan a cortar. Cuando vayan a comprar sus fresas para corte, ustedes tienen que ver eso. Se les indica que para corte tienen que ser entre negras y celeste, o sea, puede ser negra, verde o celeste. Es bueno tener de todas. Eso cópienlo, que eso es importante. Al igual que las micras, o tomen fotos, ya todos va a estar en su grabación. Estas son el kit que nosotros el doctor Méndez se ha tomado la molestia de poder hablar con depósitos, especialmente con un depósito en particular. Cuando ya sean los laboratorios, se les va a dar el nombre del depósito que ustedes pueden ir, porque el depósito se compromete a tener este tipo de fresas y se las hace llegar en un costo más razonable. Entonces, este es el kit de fresas que ustedes van a comprar. Ese kit viene de 6 fresas, que son las que se les piden y que van a tener en su poder para realizar los laboratorios. ¿Qué tenemos en estas fresas? Esta es foto de un kit que uno de sus compañeros tenía. Tenemos la troncocónica extremo redondeado, que es larga y delgada. Tenemos la troncocónica extremo redondeado, que es más gruesa y más corta, ¿sí? Entonces primero se pasa esa y después esta, dependiendo de qué diente estamos haciendo.
Entonces, estas son troncocónicas con troncocónicas extremo redondeado. Aquí lo que tenemos es una cilíndrica extremo redondeado. Entonces, esta ya no tiene angulación, miren. Entonces, esta, sí, cuando se utiliza esta para preparar en ciertas superficies, necesitamos inclinarla un poquito para que nos deje un ángulo de convergencia adecuado, ¿verdad? Entonces, cilíndrica extremo redondeado, tenemos otra cilíndrica, pero extremo plano. Esta más que todo lo usamos para cortar superficies axiales, para que ustedes vayan conociendo y sintiendo y viendo la diferencia entre un corte que se realiza con este y que nos deja ángulos agudos y cortes que se realizan con fresas de extremo redondeado. También tenemos la interproximal o punta de lápiz, o punta de aguja, le dicen algunos. Entonces, pero realmente es una fresa interproximal. Esta es muy fina y esta sirve para los accesos proximales que ya vamos a ver. Y la forma de flama o forma de balón de fútbol americano que también necesitan tener en su repertorio. No van a usar solo un kit, van a usar muchos kits, pero generalmente se los venden todos de un solo. Es bueno tener 2, 3 kits a la mano porque estas pierden el filo. Y una vez pierden el filo, empiezan a quemar su diente siendo dentoformo. Y una vez en boca, pensando ya en paciente, calienta el diente porque obviamente ya no corta adecuadamente, el filo se les va, se quitan los granos, se caen los granos, entonces ya no cortan adecuadamente. Hay de diferentes calidades, entonces esta es una calidad intermedia, esa que le venden en ese depósito, pero sí se quita el filo bastante rápido. Algunas tienen 2, 3 capas de diamante, que dependiendo de cuántas capas de diamante tenga, así son la durabilidad y el costo también, ¿verdad? Fresas de marca tienen mínimo 3 capas de diamante, que esas duran un poquito más, pero son también un poco más caras. Entonces, sí tienen que saber todo el repertorio de fresas que ustedes van a usar. También va a ser indispensable para sus prácticas de laboratorio cuando ingresen a la parte presencial de sus prácticas de laboratorio, un calibrador de metal. Entonces, esto es exactamente igual que el calibrador de cera. La diferencia del calibrador de metal y el calibrador de cera es que este, al ser de metal, sus puntas son esta punta donde ustedes ponen a calibrar, en la que mide. Esta es como una puntita, ¿sí? El de cera es como más plano, esta parte, porque obviamente si fuera esta puntita perfora la cera, ¿verdad? Pero esa tiene más plano. En cambio, este es un calibrador de metal que es una punta ahí, ¿verdad? Entonces eso no importa porque es metal. Y aquí nos marca, es importante que sepan, esto no es milímetros, estos son décimas de milímetro. Entonces, no está grabado para décimas de milímetro. Entonces aquí tenemos 1 milímetro y todas sus décimas. Aquí nos está marcando 1,2. O sea, nos está marcando 1 milímetro con 2 décimas. O sea, 1,2 milímetros. Entonces, un metal debe ir acá en este rango de 0,5 a 0,3. En este rango nos debería de quedar un metal. Aquí está marcando 3 milímetros, 3,5 de grosor. 3,5 milímetros de grosor. Cada uno de estos es una décima de milímetro. Lo voy a preguntar también, que el calibrador tiene su escala en décimas de milímetro, falso o verdadero. Está en milímetros, falso o verdadero. No, está en décimas de milímetros. Miren, aquí está, ¿ven? Una décima de milímetro cada uno, cada línea. Entonces realmente son muy finos. Son diseñados para eso. Entonces, vamos a ver los cortes de una corona totalmente metálica. Entonces, ¿cuánto vamos a cortar? Pongan mucha atención en esto. Esto les va a quedar grabado ahí. Lo vamos a ver rápidamente porque esto se lo van a tener que aprender. En un corte para corona, vamos a dividirlo en coronas totalmente metálicas, en coronas metal porcelana y en coronas totalmente cerámicas. Entonces, para coronas totalmente metálicas, yo voy a cortar 1 milímetro en oclusal como mínimo. En vestibular también, en lingual y en proximal. Entonces, como mínimo.
En oclusal se prefiere dejar cortes de 1.5. ¿Sí? Entonces es importante, pero 1 milímetro es más que suficiente en todas las superficies. Entonces no vamos a tener mayor problema para esto. Si ustedes me van a poner en el examen, lo ideal es cortar 1 milímetro en todas las superficies, oclusal, vestibular, proximales y lingual. El grosor de la línea determinado. ¿Cuál va a ser el ancho mínimo del chamfer? Va a ser 0.5. Entonces, esto es ideal cuando tenemos ciertas alteraciones de los tejidos periodontales, cuando tenemos recesiones y que no van a ser modificadas antes de la realización de una prótesis. Recordemos, mi diente a medida se va profundizando, o sea, va llegando más hacia la raíz, va siendo más estrecho. Y si allá abajo yo corto 1 milímetro de raíz, es imposible no exponer yendo hacia coronal, ¿verdad? Entonces yo necesito espesores de chamfer muy mínimos, y además el metal, al ser un metal base muy duro, no necesita mayor espesor para soportar todas las fuerzas oclusales que al cual va a ser sometido. Entonces el ancho mínimo del chamfer va a ser 0.5 milímetros, o sea, medio milímetro, teniendo en cuenta de que es una corona totalmente metálica, ¿verdad? 1 milímetro de corte en toda la superficie. Para coronas metal porcelana, el corte va a ser de 1.5 milímetros, ¿en dónde? En oclusal, en vestibular, en lingual y en proximal. En todas las superficies van a ser 1.5. Recordemos por qué. Porque necesita al menos 1 milímetro la porcelana para dar su resistencia adecuada. La porcelana que usamos generalmente para metal porcelana es una porcelana feldespática, que fue la que vimos que tiene un 75-85% de feldespato, que para que tenga una dureza adecuada necesita tener un espesor al menos de 1 milímetro. Entonces el otro 0.5 va a ser la estructura metal, la subestructura metálica que va a ir en contacto con el diente. Entonces sí necesito cortar al menos 1.5. Ok, y este es un dato bien importante. El corte incisal es diferente, porque el corte, cuando voy a hacer una corona metal porcelana, el corte de la parte incisal, de la superficie incisal de mis dientes anteriores, tiene que ser 2 milímetros. No va a ser 1.5, tiene que ser 2 milímetros. ¿Por qué? Porque allí necesito una translucidez adecuada, y solo 2 milímetros me pueden permitir eso. Solo 2 milímetros me van a permitir que la estratificación, o sea, las capas que ponen de porcelana, me dan ese efecto óptico de translucidez en el borde que todos tenemos, ¿verdad? Entonces, o la mayoría de dientes tienen. Ya cuando son personas mayores, pues esa translucidez obviamente se va perdiendo por la atrición, pero normalmente si van a ser pacientes de edad mediana, van a tener esa translucidez en sus dientes. Y entonces necesitamos saber, en incisal voy a cortar 2 milímetros para coronas metal porcelana. Y en oclusal, allá en posterior, como mínimo 1.5 oclusal. Como mínimo, señores, 1.5 de espacio. Para coronas totalmente cerámicas, también vamos a cortar 1 milímetro, como les dije anteriormente, antes para coronas metal porcelana se cortaba menos, pero ahora para coronas totalmente cerámicas, ahora se corta mucho menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las porcelanas ahora nos permiten un grosor más adecuado, aunque siempre en oclusal vamos a cortar 1.5, solo en oclusal. Para las totalmente cerámicas vamos a cortar 1.5, pero de ahí en vestibular, en lingual, en proximal, necesitamos solamente 1 milímetro. Esto ya con las nuevas cerámicas no es tanto
por la dureza que pueda tener, porque ya 1 milímetro es suficiente para que la porcelana, ya en porcelanas anteriores de tipo feldespática, era suficiente para resistir las fuerzas oclusales, pero cuando se hacía solo de porcelana feldespática, necesitábamos cortar hasta 2 milímetros por superficie para que tuviera la dureza adecuada y la resistencia adecuada. Con las nuevas porcelanas, o sea, las nuevas cerámicas que ahora se realizan las coronas totalmente cerámicas, solo necesitamos cortar 1 milímetro. En todas las superficies, nada más en oclusal, es que cortamos 1.5. Solamente en oclusal cortamos 1.5. Bueno, en fin, entonces ya tenemos claro cuál va a ser la cantidad de cortes por superficie. En una prótesis, en una corona totalmente cerámica, el ancho del chamfer va a ser mínimo de 1 milímetro. Entonces, si ustedes ven, las coronas metal cerámica se corta menos que las coronas metal porcelana. Nosotros vamos a hacer coronas metal porcelana. Entonces, ustedes tienen que saber esas cantidades de corte que van a hacer, ¿verdad? Por programas y todo, hacemos coronas metal porcelana. En la práctica también van a hacer más coronas metal porcelana que otra cosa. Entonces, teniendo claro esto de sí o sí se lo van a tener que aprender. Esto no hay cosas que pues lastimosamente tienen que ser de memoria, y eso es una de ellas. Entonces, con esto, jóvenes, nosotros vamos a quedarnos hasta acá por la clase de ahora. Más que todo vimos los principios de detallado y la cantidad de